El trueno hizo vibrar los inmensos ventanales de la torre de cristal. Era una de esas gotas frías implacables que azotan Madrid a finales de otoño, transformando el Paseo de la Castellana en un río caótico de luces rojas y asfalto negro. En la planta 50 de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de España, Alejandro Vargas contemplaba la ciudad bajo el diluvio. No había absolutamente nada en su mirada, ni rastro del orgullo por el imperio legal que había construido desde la nada, ni satisfacción por ese intocable 98% de victorias en la Audiencia Nacional. Sus ojos, oscuros y hundidos, eran dos cristales opacos que reflejaban una ciudad a la que había dejado de pertenecer hacía mucho tiempo. Hacía exactamente 7 años. Alejandro se apartó del cristal y caminó lentamente hacia su escritorio de caoba. Abrió el primer cajón y sacó un pequeño frasco de plástico naranja. Sin molestarse en buscar un vaso de agua, se echó 2 pastillas en la boca y tragó en seco. El sabor amargo le raspó la garganta, un recordatorio físico de su propia existencia vacía. Era su ritual de cada mañana y de cada noche. Las pastillas para la depresión eran lo único que mantenía a este fantasma con traje de diseño atado al mundo de los vivos. En el centro de su escritorio descansaba un marco de plata. En la fotografía, una mujer sonreía bajo los almendros en flor del parque de la Quinta de los Molinos. Sus ojos tenían la forma de 2 lunas menguantes, llenos de una luz que Alejandro no había vuelto a ver en ningún otro ser humano. Isabel, su esposa, la mujer que el mar se tragó en la Costa Brava hacía 7 años, llevándose consigo el corazón de Alejandro y el hijo que ella llevaba en su vientre. La puerta del despacho se abrió con suavidad. Su secretaria, Carmen, asomó la cabeza con gesto cauteloso. Llevaba trabajando con él el tiempo suficiente para saber que este día en particular era un campo de minas emocional. Don Alejandro, el coche le espera en el garaje. Los guardaespaldas ya están listos. Hoy es el aniversario de Dona Isabel. Alejandro ni siquiera parpadeó. Lo sé, Carmen. Iré solo al cementerio de la Almudena. Su voz sonó áspera, carente de cualquier modulación, como la de un hombre que lleva años hablando con fantasmas. Minutos después, Alejandro descendió al vestíbulo del edificio. El sonido de la lluvia golpeando las puertas giratorias era ensordecedor. 4 guardaespaldas vestidos de negro lo rodearon de inmediato, abriendo enormes paraguas oscuros para proteger al hombre más temido de los tribunales madrileños. Alejandro dio un paso hacia el exterior, sintiendo el aliento helado de la tormenta en el rostro. Fue entonces cuando sucedió. De entre el muro de piernas y trajes oscuros de los guardaespaldas, una sombra diminuta se abrió paso con una fuerza desesperada. Era una nina. No tendría más de 7 años. Iba descalza sobre el asfalto helado de Madrid. Sus pies estaban morados por el frío y de sus rodillas desolladas bajaban hilos de sangre fresca que la lluvia lavaba al instante. Llevaba el pelo oscuro y empapado pegado a las mejillas pálidas. Pero lo que detuvo el corazón de Alejandro, lo que hizo que el aire abandonara sus pulmones como si le hubieran asestado un golpe brutal en el estómago, fue lo que la nina abrazaba contra su pecho diminuto. «Señor, por favor, salve a mi mamá». La voz de la nina era un hilo tembloroso que apenas lograba imponerse al rugido de la tormenta. Los guardaespaldas hicieron un movimiento brusco para apartarla, pero Alejandro levantó una mano temblorosa, deteniéndolos en seco. Sus ojos estaban clavados en el objeto que la nina protegía de la lluvia. Era un bolso de cuero marrón, viejo, desgastado, con las esquinas peladas por el paso de los años, pero Alejandro lo reconocería aunque estuviera ciego. Era un bolso artesanal de Ubrique, una pieza única que él mismo había encargado diseñar y fabricar para el primer aniversario de bodas con Isabel. El mundo entero pareció detenerse. El ruido del tráfico, la lluvia, las luces de los coches, todo desapareció. Las rodillas de Alejandro cedieron. El hombre que hacía temblar a ministros y banqueros se desplomó sobre el asfalto mojado, manchando sus pantalones de lana italiana con el barro de la calle. Empujó con violencia al guardaespaldas que intentaba cubrirlo con el paraguas y alargó unas manos que temblaban de forma incontrolable hacia el rostro de la nina. Le apartó el pelo mojado de la frente con una delicadeza agonizante. Y entonces lo vio. Los ojos de la nina tenían la forma exacta de 2 lunas menguantes. Eran los ojos de Isabel, los ojos de la mujer que llevaba 7 años enterrada bajo una losa de mármol. «¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mamá?». La voz de Alejandro se quebró, desgarrándose en medio del vendaval. La nina lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Se llama Isabel Blanco. Mamá me dijo que si venía a este edificio grande encontraría a mi papá. Me dijo que él nos ayudaría».
El muro de cordura que Alejandro había mantenido a duras penas durante 7 años se hizo añicos en ese preciso instante. Un sollozo gutural, el sonido de un animal herido de muerte, brotó de lo más profundo de su pecho. Allí mismo, en medio de la calle más transitada de la capital, el abogado implacable rompió a llorar a gritos, golpeando el asfalto con el puño cerrado hasta hacerse sangre. La nina, asustada, le tendió el viejo bolso de cuero. «Señor, se lo doy, puede quedárselo. Pero por favor, mi mamá escupe sangre. Lleva 2 días sin abrir los ojos». Con los dedos entumecidos, Alejandro abrió la cremallera oxidada del bolso. En el interior, envuelta en un trozo de plástico para protegerla de la humedad, había una pluma estilográfica de plata. Tenía grabadas unas iniciales y una fecha, el día que Isabel aprobó sus oposiciones. Ya no había ninguna duda, estaba viva. Su mujer, su luz, estaba viva. Y esta nina de ojos tristes y pies ensangrentados, era la hija que nunca supo que tenía. La hija que había crecido en el infierno mientras él ahogaba sus días en pastillas y soledad. «¿Dónde está? Dime dónde está tu mamá». La nina sacó del fondo del bolso un trozo de papel arrugado y húmedo. La caligrafía, aunque temblorosa y débil, era inconfundible. La letra de Isabel. Alejandro leyó la dirección y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la tormenta. Cañada Real, sector 6. El asentamiento chabolista más grande y peligroso de Europa, a las afueras de Madrid. Un lugar sin asfalto, sin luz eléctrica, donde la miseria humana se acumulaba lejos de las miradas de la ciudad. Allí era donde su mujer había sobrevivido durante 7 años. Alejandro levantó a la nina en brazos, apretándola contra su pecho como si temiera que el viento se la llevara. «Conduciré yo, que nadie me siga». La orden fue un ladrar furioso que dejó a los guardaespaldas clavados en el sitio. El coche de lujo cortó la noche madrilena como un cuchillo oscuro. Los limpiaparabrisas aullaban contra el cristal, luchando contra una lluvia que parecía no tener fin. Alejandro aferraba el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su corazón bombeaba una mezcla de dolor, rabia y una esperanza tan dolorosa que le quemaba las venas. 7 años. 7 malditos años llevando flores a una tumba vacía. 7 años sin pronunciar su nombre en voz alta. Y ella estaba allí, a pocos kilómetros, respirando. La pequeña Lucía, que así le había dicho que se llamaba, viajaba en el asiento del copiloto, envuelta en la chaqueta de cachemira de Alejandro, sin quitarle los ojos de encima. Era una mirada adulta, demasiado madura para un cuerpo tan pequeño, forjada en el fuego de la necesidad extrema. El asfalto liso dio paso a los caminos de tierra y barro. La oscuridad se volvió absoluta cuando el coche se adentró en las entranas de la Cañada Real. Las luces de los faros iluminaban barricadas de basura, perros asilvestrados buscando refugio y chabolas construidas con chapas metálicas y pallets de madera que parecían a punto de desmoronarse bajo la tormenta. El olor a humo de leña húmeda y a desesperación se filtraba por los conductos de ventilación del coche. Alejandro detuvo el motor al final de un callejón intransitable. Lucía le tomó de la mano con fuerza. Su mano estaba fría como el hielo. Guió a su padre a través de charcos de barro espeso, esquivando escombros en la más absoluta oscuridad, hasta llegar a una puerta de hierro oxidado que parecía sacada de una prisión abandonada. La puerta rechinó con un chillido espeluznante al abrirse. El hedor a moho, a humedad estancada y a enfermedad golpeó el rostro de Alejandro. Encendió la linterna de su teléfono móvil. La luz reveló unas paredes comidas por una plaga de hongos negros que parecían palpitar con vida propia. El agua se filtraba por el techo de uralita, cayendo gota a gota sobre un suelo de cemento resquebrajado. Justo en la entrada, un par de zapatillas de lona rotas descansaban ordenadamente. Eran las zapatillas de Lucía. En ese agujero negro había vivido la mujer que él amaba. En ese pozo de podredumbre había dado a luz y había criado a su hija. La culpa lo asfixió, obligándole a llevarse una mano a la boca para reprimir una arcada de puro dolor emocional. Avanzó un paso más hacia el fondo del habitáculo. En un rincón, sobre un colchón tirado directamente en el suelo y cubierto por una manta áspera y deshilachada, había un bulto frágil. Alejandro se acercó lentamente, como si caminara sobre cristales rotos. La luz del teléfono iluminó primero unos pies descalzos. Eran pura osamenta. La piel, pálida y translúcida como el papel de fumar, apenas cubría los huesos de los tobillos. Aquella no era la mujer espléndida que había caminado hacia el altar envuelta en seda blanca. Cuando la luz acarició el rostro de la mujer, las piernas de Alejandro perdieron toda su fuerza. Cayó de rodillas sobre el cemento mojado. Los pómulos sobresalían afilados bajo unos ojos hundidos en profundas cuencas oscuras.
Pero lo más devastador, lo que le rompió el alma en 1000 pedazos, fueron los restos de sangre seca y oscura en las comisuras de sus labios cuarteados. La evidencia irrefutable de una hemorragia interna severa. Isabel. Isabel, mi amor, ya estoy aquí. La voz de Alejandro no fue más que un susurro roto, el lamento de un hombre que ha encontrado su tesoro más preciado destruido. Al escuchar ese sonido, los párpados de la mujer temblaron débilmente. Había estado inconsciente durante 2 días. El esfuerzo por abrir los ojos pareció costarle la poca vida que le quedaba. Las lunas menguantes, ahora opacas y rodeadas de sombras, se fijaron en el rostro del hombre que lloraba a su lado. Y entonces ocurrió lo impensable. Alejandro esperaba lágrimas de alivio. Esperaba un abrazo débil, una sonrisa, una palabra de amor después de casi una década de infierno. Pero lo que vio en los ojos de su esposa fue el terror más puro, primitivo y absoluto que jamás había presenciado. Isabel no lloro de alegria. Se incorporou de golpe, movida por una sacudida de pánico instintivo. Un acceso de tos violenta le sacudió el pecho esqueleto, y una mancha roja y fresca floreció en su mano al cubrirse la boca. Con la respiración silbando en sus pulmones destrozados, Isabel extendió un brazo huesudo y trató de empujar a Alejandro lejos de ella, usando su propio cuerpo marchito para ocultar a la pequeña Lucía a sus espaldas. Era el gesto desesperado de una madre loba dispuesta a morir para proteger a su cría. ¡Vete! ¡Vete de aquí ahora mismo! La voz de Isabel era un graznido rasposo, el sonido de cristales triturados. Alejandro intentó tocarla, calmarla, pero ella retrocedió arrastrándose por el colchón manchado, encogiéndose contra la pared comida por los hongos. No me toques. Vete. Si estás aquí, significa que él sabe dónde estamos. Si Fernando se entera, nos matará. Nos matará a las 2 esta vez. Vete y no vuelvas. El corazón de Alejandro dejó de latir. El frío de la sala se infiltró hasta la médula de sus huesos. Fernando. El nombre resonó en su mente como una campana funeraria. Fernando Navarro. El magistrado del Tribunal Supremo. El hombre que lo había recogido de las calles cuando era un estudiante de derecho muerto de hambre. El hombre que había pagado sus estudios, que había sido el padrino en su boda. El hombre al que Alejandro llamaba padre, su mentor, su salvador, su confidente durante aquellos 7 oscuros años de luto. ¿Por qué la mujer que acababa de regresar de entre los muertos temblaba de terror al pronunciar el nombre del hombre más respetable de España? ¿Qué verdad inconfesable se escondía detrás de aquel accidente en los acantilados de la Costa Brava? El nombre flotó en el aire pútrido de la chabola como una sentencia de muerte. Fernando Navarro. Alejandro sintió que el suelo de cemento húmedo desaparecía bajo sus rodillas, dejándolo suspendido en un vacío helado. Su mente, entrenada durante décadas para procesar testimonios, encontrar lagunas legais Y, desmontar coartadas em décimas de segundo, de repente se negó a funcionar. Fernando, el magistrado del Tribunal Supremo, el hombre que 25 años atrás había encontrado a un joven estudiante de Derecho desmayado por el hambre en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. El hombre que le había pagado la carrera, que le había enseñado a moverse en los oscuros pasillos del Poder Judicial español, que había llorado de orgullo cuando Alejandro fundó su propio bufete. El padrino que había llevado los anillos en su boda en la iglesia de los Jerónimos. El que lo abrazó en el cementerio de la Almudena mientras enterraban un ataúd vacío lleno de piedras y recuerdos. No, Isabel, eso es imposible. El aire se le atascaba en la garganta. Fernando es como mi padre. Él nos buscó. Movilizo a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo. Él pagó los buzos que buscaron tu cuerpo en la Costa Brava durante semanas. Una risa seca, desprovista de cualquier alegría, brotó de los labios agrietados de Isabel. Fue un sonido que partió el corazón de Alejandro por la mitad. Los pagó para asegurarse de que estaba muerta, Alejandro. Para asegurarse de que el mar había hecho su trabajo sucio. Isabel se abrazó a sí misma, temblando bajo la manta raída. Lucía, la niña que había heredado sus ojos, se aferraba a su espalda, mirando a Alejandro con una desconfianza feroz. El abogado implacable se tragó las lágrimas. Tenía que escuchar. Tenía que entender cómo su vida entera había sido una mentira construida sobre la sangre de su familia. Pasó hace 7 años, comenzó Isabel, su voz apenas un rasgueo contra el ruido incesante de la tormenta golpeando la uralita. 2 días antes de nuestro aniversario, llegó un paquete anónimo a mi despacho. Un pendrive. Yo pensé que era información sobre el caso de malversación en el ayuntamiento de Marbella que estaba investigando. Lo conecté a mi ordenador. Isabel cerró los ojos, reviviendo el horror. No era el caso del ayuntamiento, era un registro detallado. Cuentas en Andorra, en Suiza,
en las Islas Caimán. Sobornos pagados por las mayores constructoras del país a jueces, fiscales y políticos de altas esferas a cambio de sentencias favorables y adjudicación de contratos públicos. Millones de euros, Alejandro. Y en la cúspide de esa pirámide de podredumbre, el hombre que movía todos los hilos, el que blanqueaba el dinero a través de fundaciones falsas, era Fernando Navarro. Alejandro dejó de respirar. El dolor en su pecho era físico, como si le estuvieran retorciendo las costillas. Yo estaba aterrorizada, continuó ella, abriendo los ojos. Las lunas menguantes estaban ahora llenas de lágrimas. Hice una copia de seguridad en un servidor oculto y guardé el pendrive en el bolso que me regalaste. Iba a contártelo esa misma noche. Iba a encenártelo. Pero Fernando, él tenía pinchados mis servidores. Se enteró en el momento en que abrí el archivo. Me amo. Su voz era tan suave, tan paternal. Me dijo que me alejara, que era un montaje para destruir su carrera, que pensara en la bebé que llevaba dentro. La mención de la bebé hizo que Alejandro mirara a Lucía, la nina de los pies descalzos y ensangrentados, su hija, criada en la miseria de la Canadá real, porque un monstruo con toga había decidido proteger su imperio de corrupción. Al día siguiente tuve que viajar a Gerona por un cliente, susurró Isabel, perdiendo fuerza a cada palabra. Conducía de noche por la carretera de la costa. Llovía a cantaros, igual que hoy. Un coche negro, un todoterreno inmenso, se pegó a mi parachoques. Empezó a embestirme. 1, 2, 3 veces. Me empujaba hacia el acantilado. El terror me paralizó, pero el instinto de proteger a mi hija fue más fuerte. Logré soltarme el cinturón de seguridad justo cuando el coche reventó el quitamiedos. Agarré el bolso y me tiré del coche en marcha antes de que cayera al vacío. Isabel tuvo que detenerse. Un ataque de tos la sacudió entera y Alejandro, olvidando cualquier rechazo anterior, la sostuvo por los hombros. Era como sostener un pájaro de huesos rotos. Ella asintió, agradeciendo el gesto, y continuó. Rodé por el barro y las zarzas hasta el fondo de un barranco. Vi mi coche arder en el mar, y entonces empezaron las contracciones. El miedo, el golpe. Rompí aguas allí mismo, sola, en medio de la nada. Caminé descalza durante horas por el monte hasta que encontré un invernadero abandonado cerca de un pueblo. Al Ignacio Lucía. Un matrimonio de ancianos agricultores me encontró a la mañana siguiente. Me escondieron. Sabían que alguien intentaba matarme. Me cuidaron durante un año hasta que murieron. Después de eso, tuve que huir de nuevo, vagar por España, escondiéndome en las sombras, pidiendo limosna, huyendo de cualquier registro oficial. Si iba a la policía, si te llamaba, Fernando lo sabría. Él controla a los jueces, a los comisarios. Os habría matado a los dos. El silencio que siguió a la confesión fue más ensordecedor que la propia tormenta. Alejandro se quedó mirando el suelo de cemento. 25 años de admiración, de gratitud infinita hacia un hombre, se desmoronaron hasta convertirse en polvo tóxico. En su lugar, nació algo nuevo, un fuego oscuro, frío y calculador. La mente del mejor abogado de Madrid volvió a encenderse, pero esta vez no para ganar un caso, sino para destruir una vida. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro. Su voz ya no temblaba. Era el tono firme y autoritario que usaba en los juicios, el tono de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Isabel lo miró con pánico. «No podemos. Si salimos de aquí, si nos ven contigo, nadie nos verá». Alejandro se puso de pie y se quitó la chaqueta mojada para envolver a Isabel. «Tengo una clínica privada y clandestina a las afueras, en la Sierra de Guadarrama. La compré hace años a través de sociedades interpuestas para tratar mis propias crisis sin que la prensa se enterara. No hay registros a mi nombre. Los médicos firman acuerdos de confidencialidad blindados. Allí estarás a salvo. Curaremos esos pulmones. Lucía tendrá ropa limpia y comida caliente». Se acercó a la nina, que seguía mirándolo con esos ojos inmensos. «Hola, Lucía. Soy Alejandro. Soy tu papá. No sé cómo ser un buen padre todavía, pero te juro por mi vida que nadie volverá a hacerle daño a tu mamá. Nos vamos de este sitio. Ahora mismo». Lucía miró a su madre. Isabel, exhausta y sin fuerzas para seguir luchando contra el destino, asintió lentamente. Alejandro tomó a su mujer en brazos. Pesaba tan poco que le dolió el alma. Lucía se agarró al dobladillo del pantalón de su padre, llevando consigo el viejo bolso de cuero. Salieron de la chabola bajo la lluvia torrencial. El camino de vuelta al coche fue una pesadilla de barro y oscuridad, pero Alejandro no sintió el cansancio. Sentía una energía bestial bombeando por sus venas.
Metió a Isabel en el asiento trasero, acomodándola con cuidado, y sentó a Lucía a su lado. Encendió la calefacción al máximo. El motor rugió, despertando a los perros callejeros de la Canada Real, y el coche oscuro se perdió en la noche, alejándose del infierno. Durante el trayecto hacia la sierra, el silencio en el coche solo era interrumpido por la respiración fatigada de Isabel y el sonido de la lluvia. Alejandro miraba constantemente por el espejo retrovisor, paranoico, buscando luces que lo siguieran. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Fernando Navarro. El hombre iba a ser propuesto para ministro de Justicia la semana que viene. Iba a alcanzar la cúspide absoluta del poder en España. Alejandro era su mano derecha, su hombre de confianza. Qué ironía tan cruel y perfecta. Al llegar a la clínica oculta entre los pinos de Guadarrama, un equipo médico de extrema confianza ya los esperaba, alertado por un mensaje encriptado de Alejandro desde el coche. Ingresaron a Isabel de inmediato. Lucía se negó a soltarle la mano hasta que una enfermera le trajo un plato de sopa caliente y leche con galletas. Alejandro observó a su hija comer con una voracidad que le partió el corazón otra vez. Una niña de 7 años que no sabía lo que era una cama limpia ni un juguete. Mientras esperaba el diagnóstico de Isabel, Alejandro se encerró en el vano de la sala de espera. Se miró al espejo. Estaba empapado, lleno de barro, con los ojos inyectados en sangre. Sacó el teléfono móvil del bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas. Las 3 eran de Fernando Navarro. El pulso le latió con fuerza en las sienes. Desbloqueó la pantalla. Había un mensaje de texto. Hijo, me han dicho que saliste corriendo del despacho. Carmen estaba preocupada. ¿Estás bien? Sabes que hoy es un día difícil. Llámame cuando puedas. Siempre estoy aquí para ti. Un abrazo, tu padre. Alejandro sintió una arcada de asco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el lavabo. Tu padre. El asesino de su familia fingiendo preocupación. Llevaba 7 años regodeándose en el dolor de Alejandro, controlándolo, manteniéndolo cerca como a un perro fiel y deprimido. Se lavó la cara con agua helada. Tenía que jugar la partida de su vida. No podía mostrar ni una fisura. Tenía que seguir siendo el ahijado roto, el abogado dependiente, mientras preparaba la caída del futuro ministro de Justicia. Sacó el teléfono de nuevo y tecleó una respuesta, obligando a sus dedos a no temblar de ira. Perdona, Fernando. Un ataque de ansiedad por el aniversario. Fui a dar una vuelta larga con el coche. Ya estoy en la clínica. Me he tomado la medicación. Gracias por estar siempre aquí. Nos vemos mañana en el tribunal. Envió el mensaje. Dejo el móvil sobre el mármol del lavabo y aspiro profundamente. La guerra había comenzado. Pero justo en ese momento, un detalle aterrador cruzó por su mente. Un recuerdo de esa misma mañana. Antes de salir del edificio, antes de encontrarse con Lucía en la calle, su secretaria Carmen. Carmen había dicho que el coche le esperaba y que los guardaespaldas ya estaban listos. Sin embargo, Alejandro había ordenado explícitamente la noche anterior que quería ir solo, que no quería escolta para ir al cementerio de la Almudena. ¿Por qué habían aparecido los guardaespaldas de la nada? ¿Quién les había ordenado bajar a la calle y rodearlo exactamente en el momento en que salió por la puerta? Alejandro palideció. Se acercó apresuradamente a su chaqueta mojada, colgada en el perchero, y empezó a revisar los bolsillos interiores con desesperación. Su mano palpó algo duro y frío en el forro, algo que no debería estar allí. Lo extrajo con cuidado. Era un diminuto disco de metal negro, un micrófono de rastreo con batería de litio, de uso exclusivo del Centro Nacional de Inteligencia Español. El aire abandonó los pulmones de Alejandro. Fernando no solo lo había traicionado, Fernando lo llevaba vigilando, minuto a minuto, durante los últimos 7 años. Y si el micrófono seguía activo, eso significaba que Fernando ya sabía exactamente a dónde había ido después de salir de la Canada Real, sabía que estaba en Guadarrama. La puerta del vano sonó con 3 golpes secos y pausados. No era el toque suave de una enfermera, era un golpe duro, amenazante. Señor Vargas, dijo una voz ronca desde el pasillo. Abra la puerta. El magistrado Navarro nos ha enviado para asegurarnos de que se encuentra bien. Quien estaba al otro lado de la puerta en medio de la madrugada en una clínica secreta, y cómo iban a escapar Alejandro, una mujer moribunda y una niña de los sicarios del hombre más poderoso del país. El golpe en la puerta del vano no era el de un mensajero. Era el sonido seco y autoritario de alguien acostumbrado a derribar obstáculos, de alguien que no pide permiso para arrebatar una vida. Alejandro Vargas se quedó paralizado frente al espejo, el diminuto micrófono de rastreo aún reposando en la palma de su mano sudorosa. Su mente de abogado, entrenada exhaustivamente para encontrar la salida en los callejones legales más oscuros y asfixiantes,
Evaluó sus opciones en fracciones de segundo. Estaban atrapados en una clínica clandestina en la Sierra de Guadarrama. Isabel, su mujer recién de vuelta de entre los muertos tras 7 años de tortura silenciosa, estaba conectada a una vía intravenosa en la habitación 204, frágil como un pájaro de cristal. Lucía, su hija, dormía a su lado en una silla, abrazando aquel bolso de cuero gastado. Y al otro lado de la puerta de madera, los sabuesos de Fernando Navarro, el futuro ministro de Justicia de España, venían a terminar el trabajo sangriento que el mar Cantábrico no pudo concluir. «Señor Vargas, si no abre por las buenas, echaremos la puerta abajo». La voz rasposa sonó más impaciente, acompañada por el sonido inconfundible del roce metálico de un arma al desenfundarse. Alejandro dejó caer el micrófono negro en el inodoro y tiró de la cadena con mano temblorosa. El sonido del agua arremolinándose ahogó por un instante el latido desbocado y salvaje de su propio corazón. Necesitaba ganar tiempo, aunque fueran apenas unos valiosos segundos. «Un momento, por favor», respondió Alejandro, forzando magistralmente un tono de voz débil y quebrado, asumiendo a la perfección el papel del hombre medicado, depresivo y roto que Fernando creía controlar a su antojo. «Me estoy lavando la cara. Los ataques de ansiedad me dejan completamente exhausto. Ya salgo, denme un respiro». Abrió el grifo del lavabo al máximo para enmascarar cualquier otro ruido. En aquella clínica clandestina de la sierra, él conocía cada centímetro del plano arquitectónico. Él mismo había supervisado la reforma encubierta a través de empresas fantasma para crear su propio refugio para las crisis nerviosas. Sabía perfectamente que el falso techo del vano conectaba directamente con los conductos de ventilación principales, los mismos conductos helados que llevaban a la zona de calderas, y de ahí al montacargas exterior de residuos médicos. No era una salida elegante, ni fácil, pero era la única brecha en la trampa mortal de Fernando. Con una agilidad impulsada por la pura adrenalina y el terror, Alejandro se subió a la tapa del inodoro y empujó el panel blanco del techo. El polvo acumulado durante años le cayó directamente en los ojos, cegándolo momentáneamente, pero se negó a parpadear. Se hizo con todas sus fuerzas, sintiendo el desgarro agudo en los músculos de los hombros y el roce del traje caro contra el yeso, y se deslizó hacia la oscuridad asfixiante del conducto justo en el maldito segundo en que la cerradura de la puerta estallaba con un crujido ensordecedor de madera astillada. 2 hombres robustos, vestidos con trajes oscuros idénticos a los de sus propios guardaespaldas, irrumpieron en el vano con armas con silenciador empunadas y listas para disparar. Alejandro, conteniendo la respiración a escasos centímetros por encima de sus cabezas, paralizado en la estrechez del tubo de aluminio, vio a través de la rejilla cómo revisaban brutalmente los cubículos vacíos. «Se ha largado», gruñó uno de ellos, pateando la puerta de un retrete con furia. «Revisa todas las habitaciones de esta planta. El viejo dejó muy claro que no quiere que dejemos cabos sueltos bajo ningún concepto, especialmente si resulta que la mujer sigue viva después de todo. Hay que limpiar la escena». El pánico amenazó con paralizar el corazón de Alejandro, apretándole la garganta como una garra de hielo, pero la imagen repentina de Lucía descalza y sangrando bajo la tormenta de Madrid encendió una furia fría e inextinguible en sus venas. Se arrastró por el conducto de metal lo más rápido que pudo en dirección a la habitación 204, tragando polvo y telas de arana. El ruido sordo de sus rodillas chocando contra el aluminio helado quedaba providencialmente amortiguado por el zumbido constante del sistema de climatización del edificio. Al llegar a la rejilla que daba directamente a la habitación de Isabel, miró hacia abajo con desesperación. El médico de guardia, el doctor Carlos, un hombre de su más estricta confianza, estaba inyectando un antibiótico potente en la vía intravenosa del brazo demacrado de su mujer. Lucía la observaba sentada en una silla, aferrada al viejo bolso de cuero de Ubrique con los nudillos blancos. Alejandro golpeó la rejilla 3 veces seguidas, una pausa y 2 golpes más. Era el código de emergencia absoluto que había establecido con el director de la clínica en caso de una redada policial, aunque jamás imaginó usarlo contra asesinos a sueldo. El médico levantó la vista sobresaltado, palideció horriblemente al ver los ojos desesperados de Alejandro asomando a través del metal polvoriento y comprendió la gravedad de la situación al instante. Sin pronunciar una sola palabra, con movimientos precisos y urgentes, desconectó la vía del brazo de Isabel, arrancó los monitores de constantes vitales, levantó a la débil mujer en brazos con extremo cuidado y le hizo una cena severa a Lucía para que guardara silencio absoluto. «Por aquí, rápido», susurró el médico, abriendo una puerta pesada disimulada tras un inmenso armario de medicinas,
que daba acceso directo a la escalera de incendios interna y oscura. Alejandro pateó la rejilla de ventilación con ambas piernas, dejándose caer pesadamente sobre el suelo de la habitación. Se puso en pie tambaleándose y lo siguió hacia el hueco de la escalera justo cuando los pasos pesados y acelerados de los sicarios resonaban ya en la moqueta del pasillo principal, a escasos metros de la habitación. Bajaron los 3 pisos por los escalones de cemento desnudo en un silencio verdaderamente agonizante. La respiración de Isabel en los brazos del médico era un silbido irregular y áspero que rasgaba el silencio. Y Lucía, poseedora de una intuición salvaje forjada en la miseria y el peligro constante de la Canada Real, comprendió la amenaza mortal que los acechaba y no derramó una sola lágrima. Su pequeñita mano áspera se aferraba a la mano de Alejandro con una fuerza asombrosa, transmitiéndole un coraje que a él le faltaba. Al llegar por fin a la planta del sótano, el olor nauseabundo a desinfectante industrial y basura orgánica acumulada los envolvió por completo. «Tome mi propio coche, don Alejandro», susurró el médico con la voz temblorosa por el miedo, metiéndole a tientas un manojo de llaves en el bolsillo de la chaqueta. Es un utilitario gris, muy viejo, absolutamente discreto y sin rastreadores GPS instalados. Está aparcado en la rampa de la zona de carga trasera, junto a los contenedores. Yo me quedaré aquí, borraré inmediatamente todos los registros de admisión del servidor central y trataré de despistar y atrasar a esos matones el mayor tiempo posible. Carlos, si se enteran de que nos ayudaste, te matarán, susurró Alejandro, mirándolo a los ojos en la penumbra. Váyase de una maldita vez, Alejandro, salve a su familia, yo sé cómo cuidarme. Alejandro asintió, con un nudo de gratitud y culpa en la garganta. Salieron por la puerta de servicio al frío cortante y húmedo de la madrugada en la sierra madrilena. La tormenta había cesado finalmente, pero en su lugar, una niebla espesa, húmeda y fantasmal cubría los densos pinares, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Alejandro acomodó a Isabel, que temblaba incontrolablemente, en el asiento trasero del coche gris, cubriéndola con su propia chaqueta. Lucía se sentó a su lado, abrazándola por la cintura. Arrancó el motor viejo, que tosió antes de estabilizarse, y avanzó sin encender las luces de cruce. Condujo a oscuras por el camino de tierra trasero, bacheado y embarrado, guiándose únicamente por la intuición y la memoria, hasta alcanzar finalmente el asfalto firme de la carretera comarcal. Solo cuando hubieron recorrido 50 kilómetros de distancia, fundiéndose de forma anónima en el escaso tráfico de los primeros camiones de reparto que se dirigían a abastecer los mercados de Madrid bajo la luz pálida del amanecer, Alejandro se atrevió a encender la calefacción del vehículo y a permitir que sus pulmones se llenaran de aire. En el asiento trasero, Isabel seguía temblando, recostada débilmente contra el cristal frío de la ventanilla, con la mirada perdida en el paisaje brumoso. «Alejandro, ¿a dónde podemos ir?», preguntó ella con un hilo de voz tan frágil que parecía a punto de romperse. «No tenemos absolutamente nada. Nuestras cuentas bancarias, nuestras identidades, nuestros pasaportes. Fernando Navarro lo controla todo desde su despacho. Si intentamos cruzar la frontera por carretera, o si cometemos la locura de ir a una comisaria de policía a denunciar, sus hombres nos estarán esperando antes de que podamos abrir la boca. Estamos muertos civilmente». «Lo sé perfectamente, Isabel», respondió él, apretando el volante forrado de plástico desgastado hasta que le dolieron las articulaciones. «Conozco el poder de Fernando mejor que nadie, pero cometió un error catastrófico. Pienso que yo era un pobre perro apaleado y sumiso, hundido en la depresión, incapaz de morder la mano manchada de sangre que le daba de comer. Me subestimo gravemente. Iremos a un lugar que no existe en ningún registro oficial de la administración. Un lugar que compré en efectivo hace más de 20 años con mi primer sueldo importante como abogado, mucho antes siquiera de conocer la existencia de Fernando Navarro. Una casa de piedra en ruinas en un pueblo totalmente abandonado de la provincia de Soria. Nadie en este mundo sabe de su existencia, ni siquiera Carmen, mi secretaria. El trayecto por las carreteras secundarias duró unas eternas y silenciosas 4 horas. El paisaje verde y boscoso de la sierra dio paso a un terreno yermo, llano y desolador, dominado por los inmensos campos de Castilla dorados bajo la primera luz fría de la mañana, cubiertos por cielos inmensos y de un azul pálido y solitario. El pueblo al que llegaron estaba literalmente muerto, devorado por décadas de despoblación y olvido institucional. Las casas, con los tejados completamente hundidos y las ventanas rotas, parecían cuencas vacías de calaveras mirándolos pasar en un silencio sepulcral. La casa de Alejandro estaba situada al final de un camino empedrado y cubierto de malas hierbas,
protegida de las miradas por un muro muy alto de piedra seca. Por dentro, el lugar era áspero y espartano, oliendo a polvo antiguo y encierro, pero tenía la inmensa ventaja de contar con agua limpia de un pozo interno, una gran chimenea de lena y paredes tan gruesas como las de una fortaleza medieval. Tras dedicar la primera hora a encender un buen fuego con los troncos secos que quedaban en la lenera y asegurar a Isabel en un colchón viejo pero limpio, cubriéndola con varias mantas gruesas de lana, Alejandro se sentó en la enorme mesa de madera cruda de la cocina. El agotamiento mental y físico amenazaba con aplastarlo, pero la rabia lo mantenía extraordinariamente lucido. Lucía se acercó tímidamente a la mesa, arrastrando los pies descalzos sobre las baldosas frías, y dejó el viejo bolso de cuero con infinito cuidado frente a él. «Mamá me dijo siempre que aquí adentro está escondido el gran secreto del hombre malo», susurró la nina, mirando a Alejandro con una solemnidad que no correspondía a su edad. Alejandro asintió lentamente y abrió el bolso. La pluma de plata seguía allí, brillando débilmente en la penumbra de la cocina, pero esta vez, sus dedos expertos y acostumbrados a buscar dobles fondos en expedientes judiciales, palparon meticulosamente el forro interior de tela a cuadros. Notó una costura irregular, ligeramente más gruesa de lo normal en el fondo del bolso. Con la punta afilada de un cuchillo de cocina oxidado, rasgó la tela con cuidado. Un pequeño lápiz de memoria USB de color negro y aspecto común cayó con un golpe seco sobre la madera de la mesa. Allí estaba el registro detallado de la corrupción masiva, las cuentas numeradas en Suiza, los sobornos millonarios pagados a los jueces del Tribunal Supremo, la evidencia letal por la que Fernando Navarro había ordenado y orquestado el intento de asesinato de una mujer embarazada en la costa catalana. Junto a ese pequeño dispositivo, Alejandro sacó del bolsillo interior de su chaqueta otro aparato crucial y lo colocó sobre la mesa. Un disco duro portátil extrafino. Allí dentro estaba a salvo el archivo de video en alta resolución que sus propias cámaras ocultas habían capturado esa misma madrugada en el piso trampa de la Canada Real. El video mostraba claramente a los sicarios con el rostro cubierto destrozando la vivienda falsa, mientras el audio nítido e innegable recogía la voz soberbia del magistrado Navarro a través del teléfono ordenando textualmente encerrar a Isabel de por vida en un psiquiátrico y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Político. Alejandro Vargas miró los dos pequeños objetos de tecnología sobre la madera rústica. Tenía en su poder las armas de destrucción masiva. Tenía la munición preparada. Ahora necesitaba desesperadamente construir el escenario perfecto para la ejecución pública de su mentor. Una simple denuncia en una comisaria o en un juzgado de guardia no serviría de absolutamente nada. Fernando controlaba las altas esferas de la policía y tenía a la mitad de los jueces comiendo de su mano. Enterrarían las pruebas y los asesinarían antes del amanecer. Tenía que soltar la bomba destructiva en el centro exacto del poder, donde Fernando no pudiera silenciar la explosión. Mañana era el día decisivo. A las 10 de la mañana tendría lugar la solemne comparecencia en la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados, donde Fernando Navarro sería interrogado y posteriormente ratificado como el nuevo ministro de Justicia del país. Toda España estaría mirando las pantallas. Todos los telediarios y emisoras de radio estarían emitiendo en directo la culminación gloriosa de la carrera del intocable y respetado magistrado. Alejandro abrió su ordenador portátil, conectándolo al mundo exterior a través de una red inalámbrica altamente cifrada y con múltiples rebotes internacionales para evitar ser rastreado por los servicios de inteligencia. Empezó a redactar a un ritmo frenético el documento legal más complejo, brillante y letal de toda su trayectoria profesional. Una querella criminal monumental, meticulosamente respaldada por cada una de las pruebas irrefutables que descansaban sobre la mesa. Su mente volaba, uniendo fechas, nombres de empresas tapadera y transferencias internacionales, tejiendo la soga con la que ahorcaría legalmente al hombre que le arruinó la vida. Mientras tecleaba compulsivamente, sumido en un trance absoluto de concentración vengativa, el sonido estridente y repentino de su teléfono móvil rompió el silencio sepulcral de la vieja cocina de piedra. La pantalla mostraba únicamente las palabras «número oculto». Alejandro dudó durante varios segundos, sintiendo una gota de sudor frío resbalar por su espalda, pero finalmente, comprendiendo que el silencio era una muestra de debilidad, descolgó y se llevó el aparato al oído. «Alejandro, hijo mío, qué profunda e inmensa decepción me embarga esta mañana», sonó la voz de Fernando Navarro al otro lado de la línea. Era una voz calmada, sumamente culta, sin una sola pizca de alteración o enojo,
lo que la hacía infinitamente más terrorífica que cualquier grito amenazante. Mis chicos de seguridad me acaban de informar de que te has marchado de tu clínica de reposo de forma muy abrupta y sin despedirte. Y lo que es mucho más preocupante, me dicen que te has llevado contigo a esa pobre y desequilibrada mujer enferma que encontraste en los suburbios y que se parece tanto, pero tanto, a nuestra querida y difunta Isabel. Alejandro cerró los ojos con fuerza. ¿Cómo debía reaccionar ahora? ¿Debía mostrar por fin todas sus cartas y declarar la guerra abierta? ¿O debía seguir jugando al papel del tonto manipulable para ganar un día más? ¿Qué es exactamente lo que quieres, Fernando?, respondió Alejandro con una voz completamente glacial, desprovista de cualquier tipo de afecto. Solo quiero que seas razonable y sensato, Alejandro, como te he enseñado a hacerlo todos estos años. Eres mi obra maestra jurídica. Yo te construí desde la nada. Te saqué del barro. ¿Acaso sacaste ese cadáver putrefacto de la Canada Real pensando ingenuamente que podrías usarlo en mi contra? Es simplemente la palabra absurda de una enferma mental indigente contra la palabra intachable del inminente ministro de Justicia de este país. ¿A quién crees que creer a la opinión pública? Devuélvemela, Alejandro. Entrégame a la mujer y a la nina bastarda, y te prometo por mi honor que seguiremos siendo familia. Tu secreto quedará enterrado. Si no lo haces... Bueno, los accidentes de tráfico son muy comunes, y los frenos de los coches fallan muy a menudo en esas carreteras secundarias y heladas de Soria, ¿no crees? El corazón de Alejandro se detuvo en seco dentro de su pecho, como si hubiese chocado contra un muro de hormigón. Soria. Fernando había pronunciado la palabra con total naturalidad. El monstruo sabía exactamente en qué provincia, e infernalmente en qué lugar exacto se encontraban escondidos. No se habían escapado en absoluto. Habían conducido ciegamente, cayendo de forma directa y patética en la nueva trampa del cazador. Alejandro miró por la ventana de la cocina hacia el páramo desierto que rodeaba la casa de piedra, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Cómo demonios los había encontrado tan rápido? El teléfono resbaló de los dedos de Alejandro como si estuviera al rojo vivo, y golpeó ruidosamente contra la madera rústica de la mesa. El eco del golpe pareció reverberar por todas las paredes de piedra de la cocina, amplificando el terror absoluto que acababa de apoderarse de él. Soria. Fernando había dicho Soria. La vasta, desolada y helada meseta castellana, un océano de páramo donde no había donde esconderse. Alejandro se llevó ambas manos a la cabeza, tirando de su propio pelo con desesperación, intentando comprender cómo el cazador había encontrado a su presa con tanta facilidad. Su mente analítica retrocedió sobre sus propios pasos, repasando cada segundo desde que salieron por la puerta de servicio de la clínica en la Sierra de Guadarrama. El coche viejo del doctor Carlos no tenía rastreadores. De eso estaba seguro. No habían usado tarjetas de crédito, no habían pasado por peajes con cámaras de lectura de matrículas, habían conducido en la más estricta oscuridad. Y entonces, su mirada se clavó en el ordenador portátil abierto sobre la mesa, la conexión inalámbrica. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido doloroso. Había utilizado una red cifrada, sí. Había rebotado la señal por servidores en 3 continentes distintos para enmascarar su ubicación. Pero había olvidado un detalle letal, un detalle propio de un aficionado consumido por el cansancio y la rabia. Fernando Navarro no era un simple juez de provincias. Era el futuro ministro de Justicia. Tenía línea directa con las cloacas del Estado, con el Centro Nacional de Inteligencia. Sus técnicos no necesitaban romper el cifrado de la conexión. Les bastaba con detectar una anomalía electromagnética, un pico de transmisión de datos encriptados surgiendo de la nada, en medio de una zona rural despoblada de Castilla y León, para triangular la posición exacta en cuestión de minutos. Alejandro se sintió el hombre más estúpido de la tierra. Había encendido un faro en medio de la noche más oscura, gritándole a los asesinos donde se encontraban. Un gemido débil a sus espaldas lo arrancó de su parálisis. Isabel se había incorporado en el colchón viejo, apartando las pesadas mantas de lana. Su rostro pálido parecía un pergamino antiguo bajo la luz grisácea que se filtraba por la ventana rota. La nina, Lucía, se había despertado también y abrazaba el brazo de su madre, mirando a Alejandro con una mezcla de sueño y alerta. «¿Sabe dónde estamos, verdad?», preguntó Isabel. No fue una pregunta, sino una afirmación resignada. La voz le temblaba, pero sus ojos oscuros tenían una extraña lucidez, la claridad del que lleva 7 años esperando el momento de la ejecución. Alejandro asintió lentamente, incapaz de articular palabra por el nudo de culpa que le estrangulaba la garganta. Se acercó a ella, dejándose caer de rodillas junto al colchón, y tomó su rostro entre las manos. La piel de Isabel estaba helada. Ha rastreado la señal del ordenador.
Fui un imbécil, un maldito soberbio. Pensé que podía ganarle en su propio juego usando sus mismas reglas. Alejandro apoyó la frente contra la de su mujer, cerrando los ojos. Perdóname, perdóname, mi amor. Te he traído directamente al matadero. Isabel levantó una mano frágil, apenas un manojo de huesos, y acarició la mejilla sin afeitar de su marido. No hay nada que perdonar. Me sacaste de aquel agujero. Me has dado la oportunidad de volver a ver la luz del día a tu lado, de que Lucía sepa por fin quién es su padre. Si tenemos que morir hoy, al menos moriremos juntos, sin mentiras. La palabra brotó de la boca de Alejandro como un gruido gutural, cargado de una ferocidad que lo sorprendió a él mismo. Se puso en pie de un salto, movido por una energía primaria y desesperada. No vais a morir hoy. No después de todo lo que habéis sobrevivido. Fernando no va a ganar esta partida. Se acabó el tiempo de jugar a los abogados elegantes. Corrió de vuelta a la mesa de madera. La querella criminal que estaba redactando no serviría de nada si los mataban antes de llegar a los juzgados de Plaza de Castilla. Tenía que cambiar de estrategia radicalmente. Agarró el disco duro portátil y el viejo lápiz de memoria que habían sacado del bolso de cuero y comenzó a volcar todos los archivos en una carpeta de su ordenador. Las grabaciones de los sicarios, el audio de Fernando ordenando el encierro de Isabel, los documentos bancarios de las Islas Caimán, los registros de los sobornos, todo. Abrió un servidor de correo electrónico masivo y empezó a introducir direcciones con los dedos volando sobre el teclado. No lo enviaría a un juez, lo enviaría a la prensa. Al mismo tiempo, a 50 de los periodistas de investigación más implacables e independientes de Europa, a los rotativos de Francia, Alemania y Reino Unido, a los líderes de la oposición política, a las asociaciones internacionales de magistrados. Una explosión nuclear de información que ni siquiera Fernando Navarro podría contener o censurar. Adjunto la carpeta con un peso total de 800 megas y pulso el botón de enviar. Una barra de progreso azul apareció en el centro de la pantalla. Calculando tiempo restante. El corazón de Alejandro comenzó a martillear contra sus costillas. La conexión en aquel páramo olvidado era atroz. La barra azul apenas se movió 1 milímetro. Completado. 1%. Tiempo estimado. 14 minutos. 14 minutos. Una puta eternidad cuando los asesinos del Estado podían estar ya cruzando el cartel de entrada del pueblo fantasma. «Levantaos, las dos», ordenó Alejandro, su voz cortando el aire frío de la cocina como un látigo. «Tenemos que esconderos». «¿Dónde?», preguntó Isabel, tosiendo secamente mientras intentaba ponerse en pie, apoyándose en el hombro frágil de su hija. Alejandro corrió hacia la esquina más oscura de la cocina, cerca de la inmensa chimenea de piedra. Retiró de un tirón una alfombra raída y polvorienta, revelando un entarimado de madera de roble oscuro, desigual y podrido por los bordes. Con la respiración agitada, busco con las uñas la ranura oculta y tiro con todas sus fuerzas. Una trampilla pesada se abrió con un quejido agudo de bisagras oxidadas, exhalando un aliento gélido con olor a tierra húmeda y vino avinagrado. Era la antigua bodega subterránea de la casa, un hueco excavado en la roca viva donde los antiguos moradores guardaban las conservas y las barricas durante los crueles inviernos sorianos. «Bajad. Rápido. No hay luz y los escalones resbalan». Alejandro ayudó a Isabel a descender los primeros peldanos de piedra carcomida. La mujer bajaba temblando, apenas sosteniéndose en pie. «Papá, ven con nosotras», suplicó Lucia, aferrándose a la pierna del pantalón de Alejandro con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. «No me dejes sola en la oscuridad». Alejandro se agachó, poniéndose a la altura de su hija. Le apartó un mechón de pelo de la cara y la besó en la frente con una ternura infinita, intentando grabarse el olor de la nina en la memoria por si aquella era la última vez que la abrazaba. «Tengo que quedarme aquí arriba, mi vida. Tengo que vigilar que esa barra azul de la pantalla llegue hasta el final. Es lo único que puede destruir al hombre malo que os hizo tanto daño. Esconda a tu mamá en el fondo, detrás de las barricas vacías. Pase lo que pase, oigáis lo que oigáis allí arriba, no hagáis ningún ruido, no gritéis, confías en mí». La nina asintió, frotándose los ojos, y descendió por los escalones hasta que la oscuridad se la tragó por completo. Alejandro empujó la trampilla pesada, dejándola caer con un golpe sordo, y volvió a colocar la alfombra raída por encima, pateando un poco de polvo y ceniza de la chimenea para disimular los bordes. Corrió hacia la mesa. Completado. 22%. Tiempo estimado. 10 minutos. El silencio de Soria es un silencio peculiar. Es denso, pesado, absoluto.
No hay canto de pájaros ni rumor de árboles, solo el zumbido constante y afilado del cierzo barriendo la llanura. Por eso, cuando el sonido ajeno rasgó la tranquilidad de la manana, Alejandro lo escuchó con una nitidez aterradora. Motores, potentes, pesados, revolucionándose al subir la cuesta de grava que llevaba a la casa. No era el ruido de un tractor de algún agricultor madrugador, eran todoterrenos, varios de ellos. Ya están aquí. Alejandro tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del pánico en la lengua. Caminó sigilosamente hacia la única ventana que daba al exterior y espió a través de los cristales rotos. 2 vehículos negros, grandes como tanques, acababan de detenerse frenando bruscamente frente al muro de piedra seca que rodeaba la propiedad. El polvo del camino tardó varios segundos en asentarse en el aire helado. 4 hombres bajaron de los vehículos. Vestían ropa táctica oscura, sin insignias, profesionales y eficientes. No hablaban entre ellos. Se comunicaban con gestos secos de las manos. 2 de ellos sacaron armas largas de los maleteros. Rifles de asalto compactos con silenciadores gruesos acoplados a los cánones. Venían a realizar una limpieza total. No iba a haber preguntas. No iba a haber advertencias. Completado. 45%. Tiempo estimado. 7 minutos. Alejandro empezó a hiperventilar. 7 minutos era una vida entera. Los hombres tácticos se acercaron a la verja de madera podrida que daba acceso al patio interior de la casa. Uno de ellos le pegó una patada brutal en la cerradura, reventando los goznes oxidadas. La verja cayó al suelo con un estrepito que hizo temblar las ventanas. Estaban en el patio, a menos de 15 metros de la puerta principal. Alejandro buscó desesperadamente a su alrededor algo, cualquier cosa que le sirviera para defenderse, o al menos para ganar unos preciosos segundos. La casa estaba prácticamente vacía. Agarró un pesado atizador de hierro macizo que descansaba junto a la chimenea. El metal estaba helado y áspero contra sus palmas sudorosas. Se colocó detrás de la gruesa mesa de madera, utilizando su propio cuerpo para ocultar la pantalla del ordenador de la vista de la puerta principal. Completado. 68%. Tiempo estimado. 4 minutos. Los pasos resonaron en el patio empedrado. Lentos, calculados, se estaban separando. Podía escuchar el crujido de la grava bajo sus botas. Uno rodeaba la casa por la parte trasera, buscando otras salidas. Los otros 3 avanzaban directamente hacia la puerta principal de madera de roble, una puerta antigua, gruesa, pero no blindada. Alejandro apretó el atizador de hierro hasta que los músculos de los antebrazos le ardieron. Pensaba en Isabel, temblando en la oscuridad de la bodega, ahogando su tos enferma para no delatarse. Pensaba en Lucía, aterrada bajo tierra, abrazando a la madre que acababa de recuperar. Ese pensamiento desterró el pánico de su mente y lo sustituyó por una resolución de hierro. No iba a permitir que bajaran a esa bodega. Tendrían que matarlo a él primero, descuartizarlo y pasar sobre sus restos para llegar a ellas. Completado. 89%. Tiempo estimado. Menos de 1 minuto. Casi lo tenía. Casi. El primer golpe contra la puerta principal sonó como un canonazo. La madera crujió ominosamente y el marco de piedra soltó una nube de polvo blanco. Alejandro se agachó detrás de la mesa, sin apartar los ojos de la barra azul. 92%. Segundo golpe. Un boquete astillado se abrió en el centro de la puerta. Pudo ver la culata negra de un rifle de asalto golpeando. 95%. Vamos, 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 maldita sea, susurró Alejandro entre dientes, rezando a un dios en el que hacía décadas que no creía. Tercer golpe. La puerta cedió. Las bisagras saltaron por los aires con un chirrido espantoso y la pesada hoja de roble se desplomó hacia el interior del pasillo, levantando una nube espesa de polvo antiguo y cenizas. Alejandro se encogió todavía más, preparado para saltar con el atizador de hierro como un animal acorralado. 98%. La barra azul parecía haberse congelado en ese maldito número. Un silencio mortal llenó la casa recién abierta. El viento helado de Castilla irrumpió por el hueco de la puerta, apagando los últimos rescoldos de la chimenea. A través de la nube de polvo, una figura alta y ominosa cruzó el umbral lentamente, pisando los restos de la puerta astillada con una calma deliberada. No era uno de los sicarios con ropa táctica. Los sicarios se habían quedado en el pasillo, bajando las armas, adoptando una postura de firmes. La figura avanzó hacia la cocina. Vestía un abrigo de lana de vicuna impecablemente cortado, zapatos de piel pulida, y llevaba el pelo blanco perfectamente peinado hacia atrás.
El aroma a loción cara y tabaco negro de importación contaminó el olor a humedad de la casa de piedra. Alejandro sintió que el alma se le caía a los pies. No podía ser. Se suponía que estaba en Madrid, preparando su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Se suponía que estaba celebrando su inminente victoria. El hombre se detuvo a un par de metros de la mesa, observando el desolador interior de la cocina, con una expresión de desprecio aristocrático. Luego, sus ojos fríos como el acero se clavaron en Alejandro, que seguía arrodillado detrás del ordenador, temblando con el atizador en las manos. Fernando Navarro esbozó una sonrisa perfecta, calculadora, la misma sonrisa que utilizaba para dictar sentencias de cadena perpetua en el tribunal. «Apaga eso, Alejandro», dijo el magistrado con su tono paternal y suave, apuntando con un dedo enguantado en cuero negro hacia la pantalla del ordenador. «Y dime, por el amor de Dios, ¿dónde has escondido a los fantasmas?» El viento de la meseta soriana aullaba a través del hueco de la puerta destrozada, arrastrando consigo un remolino de polvo blanco y hojas secas que murieron a los pies de Fernando Navarro. El magistrado del Tribunal Supremo de España, el hombre que en menos de 24 horas iba a jurar su cargo como ministro de Justicia ante el rey, permanecía de pie en el centro de aquella cocina, en ruinas con la elegancia impoluta de quien asiste a un estreno en el Teatro Real de Madrid. Su abrigo de vicuna oscura no tenía ni una sola mota de polvo. Sus zapatos de piel italiana brillaban con un escarnio cruel contra las baldosas agrietadas y sucias de la casa abandonada. Alejandro Vargas no se movió. Seguía agachado tras la pesada mesa de roble, con las dos manos aferradas al atizador de hierro forjado. Sus nudillos estaban tan blancos que parecían a punto de rasgarle la piel. Detrás de él, en la pantalla del ordenador portátil, la barra de progreso azul latía con una lentitud agonizante. 98%. Faltaban apenas unos megabytes, un soplo de información viajando por el aire invisible de Soria para que la vida de Fernando Navarro saltara por los aires. Pero ese soplido tardaba una eternidad. «Pregunte que dónde has escondido a los fantasmas, Alejandro», repitió Fernando. Su voz era un susurro denso y meloso, desprovisto de cualquier prisa o ansiedad. Hizo un gesto leve con su mano izquierda, enguantada en cuero negro, y los 3 sicarios que aguardaban en el pasillo dieron un paso atrás, bajando las bocachas de sus rifles con silenciador. El magistrado quería disfrutar de aquel momento, quería saborear la rendición de su obra maestra. «No hay ningún fantasma», respondió Alejandro, obligando a sus cuerdas vocales a no temblar. Su voz sonó áspera, seca por el polvo y el miedo. «Solo estamos tú y yo, Fernando, como en los viejos tiempos, como cuando me enseñabas que la justicia era un juego de ajedrez, donde los peones debían ser sacrificados por el bien de la corona». Fernando soltó una carcajada breve, un sonido elegante que heló la sangre de Alejandro. Avanzó un paso hacia la mesa. «Siempre fuiste mi alumno más brillante, hijo mío, el más inteligente, el más feroz en los estrados, pero también el más débil emocionalmente. Ese fue siempre tu gran defecto. Te aferrabas a los sentimientos como un mendigo se aferra a un mendrugo de pan. Te aferraste a esa mujer, a Isabel, una abogada de provincias con aires de grandeza y un sentido de la moralidad absolutamente infantil. Y ahora, 7 años después, cuando te había curado, cuando te había moldeado a mi imagen y semejanza, tiras toda tu carrera por la borda por un eco del pasado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Alejandro. Necesitaba mantenerlo hablando. Necesitaba que Fernando se regodeara en su propia vanidad. Solo un minuto más. 99%. La barra azul tembló, atascada en el último tramo. «¿Por qué intentaste matarla? Ella te admiraba. Nosotros te adorábamos. Eras nuestro padre. ¿No te bastaba con tener el poder absoluto en los tribunales? ¿Necesitabas también la sangre de mi familia para amasar unos cuantos millones más en tus paraísos fiscales?» El rostro de Fernando perdió de golpe la sonrisa paternal. La máscara de benevolencia se resquebrajó, revelando al depredador absoluto que habitaba en su interior. Sus ojos se volvieron 2 rendijas oscuras y frías. «No me hables de sangre, niño insolente», escupió el magistrado, perdiendo por un instante su compostura aristocrática. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Este país está dirigido por idiotas con corbata que cambian cada 4 años. Los políticos son títeres. Yo soy el que sujeta los hilos. Yo garantizo la estabilidad del sistema judicial. Yo protejo a las empresas que dan de comer a millones de ciudadanos. El dinero de esas cuentas no es avaricia, es el engranaje que mantiene a España funcionando. Tu mujer». Isabel metió sus sucias narices donde no debía. «Encontró mi red de financiación. Iba a destruir años de ingeniería estructural por su patético sentido de la honestidad». Fernando dio otro paso.
Estaba a menos de 2 metros de la mesa. Alejandro se tensó, levantando imperceptiblemente el atizador de hierro. El peso del metal era su único consuelo. Debajo de sus botas, a través de las gruesas tablas de madera de roble, Alejandro podía imaginar a Isabel y a Lucía encogidas en la oscuridad, escuchando cada palabra de aquel monstruo. Rezaba a un cielo vacío para que la nina no llorara, para que los pulmones destrozados de Isabel no la traicionaran con un golpe de tos. Le di una oportunidad, continuó Fernando, recuperando su tono sedoso. La llamé. Le dije que lo olvidara, pero ella era testaruda, igual que tú, así que tomé una decisión por el bien común. El mar debió tragarla a quella noche en la costa catalana, y debió tragarse al bastardo que llevaba dentro. Me costó mucho esfuerzo consolarte durante tu luto, Alejandro. Interpretar el papel del padre afligido cada aniversario, aguantar tus lágrimas patéticas, fue agotador. Pero lo hice porque te necesitaba. Eras el escudo perfecto, el abogado intocable y deprimido que nadie se atrevería a investigar. Eres un psicópata, susurró Alejandro. Un monstruo vacío. Toda tu vida es una mentira construida sobre cadáveres. Y la tuya es un fracaso monumental, respondió Fernando. Miró por encima del hombro de Alejandro, agudizando la vista hacia la luz de la pantalla del ordenador. Sus ojos detectaron el brillo azul y el movimiento de la barra de carga. La intuición del viejo cazador se activó al instante. El magistrado frunció el seno. ¿Qué estás haciendo en esa máquina? Apártate de la mesa, ahora. Alejandro no se movió. Se puso de pie lentamente, revelando el atizador de hierro en su mano derecha. Se interpuso entre Fernando y el ordenador, bloqueando la pantalla con su cuerpo. La verdad, Fernando. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 7 años. Estoy entregando la verdad al mundo. El rostro del futuro ministro de Justicia se contorsionó en una mueca de furia pura. Comprendió la trampa. Comprendió que Alejandro no había huido a Soria para esconderse, sino para buscar el tiempo necesario para disparar el torpedo. «Asegurad ese ordenador. Matadlo si se resiste», gritó Fernando con voz estridente, perdiendo el control. Los 3 sicarios irrumpieron en la cocina como lobos hambrientos. El primero de ellos, un hombre calvo con una cicatriz cruzándole el cuello, se abalanzó hacia la mesa intentando rodear a Alejandro por la izquierda. Alejandro no pensó. Actuó con la desesperación de un animal que protege su madriguera. Giró sobre sus talones y descargó un golpe brutal con el atizador de hierro directamente hacia el rostro del sicario. El sonido del hueso crujiendo bajo el peso del metal resonó en la cocina, seguido de un grito ahogado. El hombre calvo se desplomó en el suelo, llevándose las manos a la cara cubierta de sangre oscura. Pero no hubo tiempo para más. El segundo sicario chocó contra Alejandro como una locomotora. El impacto le sacó el aire de los pulmones y lo lanzó violentamente contra la pared de piedra. El atizador cayó al suelo con un estrepito sordo. El tercer hombre, el más grande de todos, le asestó un golpe brutal con la culata del rifle en el estómago. Alejandro cayó de rodillas, tosiendo sangre y saliva, cegado por el dolor intenso que le desgarraba las entrañas. Fernando avanzó rápidamente hacia la mesa. Apartó el cuerpo caído de su sicario con un puntapié de asco y fijó la vista en la pantalla del ordenador portátil. 100%. La barra azul había desaparecido. En el centro de la pantalla, un mensaje verde parpadeaba con una sentencia de muerte digital. Envío completado con éxito. Destinatarios alcanzados, 50. El silencio en la habitación se volvió absoluto, roto únicamente por la respiración jadeante de Alejandro desde el suelo y los gemidos de dolor del sicario herido. Fernando Navarro se quedó inmóvil frente a la pantalla. Sus manos, enguantadas en cuero, temblaban por primera vez en toda su vida. El archivo había volado. Las grabaciones, las cuentas, los sobornos, su voz ordenando el asesinato de una mujer inocente. En ese preciso instante, medio centenar de redactores jefe en París, Berlín, Londres y Madrid estaban abriendo una carpeta que pulverizaría los cimientos del Estado español. Su nombramiento como ministro de Justicia acababa de convertirse en una quimera muerta. Su carrera, su prestigio, su imperio de influencias, todo había sido reducido a cenizas por el hombre que él mismo había moldeado. Alejandro levantó la cabeza desde el suelo de baldosas rotas. Su rostro estaba manchado de sangre y polvo, pero en sus ojos oscuros brillaba un fuego indomable, el fuego de la victoria absoluta. «Se acabó, Fernando», jadeó Alejandro, escupiendo un coágulo rojizo. «Mañana no habrá juramento. Mañana habrá portadas de periódicos y órdenes internacionales de busca y captura. Estás muerto. Legal y socialmente muerto». Fernando se giró lentamente. Su rostro había perdido todo el color.
Era una máscara de cera blanca, desencajada por una mezcla de terror e incredulidad. Pero la incredulidad duró apenas unos segundos, sustituida rápidamente por un odio tan primitivo y corrosivo que distorsionaba sus facciones. Ya no era el juez Patricio, era una bestia acorralada en el páramo de Soria. «Puede que mi vida pública esté acabada», susurró Fernando, acercándose a Alejandro con pasos pesados. Su voz sonaba como el siseo de una serpiente venenosa. «Puede que me hundas en la miseria, pedazo de escoria ingrata, pero tú no vas a vivir para celebrarlo». Sacó del bolsillo interior de su abrigo de vicuna una pistola compacta de calibre pequeño, un arma plateada y elegante. La empuñó y apuntó directamente a la cabeza de Alejandro. «Te voy a vaciar el cargador en el cráneo, y luego voy a encontrar a esa puta de tu mujer y a la nina. Sé que están en esta casa». Mis hombres rastrearon la señal del teléfono hasta este mismo edificio. «Tienen que estar aquí. Voy a torturarlas delante de tus restos antes de prenderle fuego a este agujero». Los dos sicarios sanos sujetaron a Alejandro por los brazos, levantándolo a la fuerza y obligándolo a arrodillarse frente a Fernando. Alejandro sentía el cañón frío y circular del arma presionando contra el centro de su frente. Cerró los ojos. Había cumplido su misión. Había liberado la verdad. Si tenía que morir en ese instante para que Isabel y Lucía pudieran testificar en un futuro libre de miedo, el precio era justo. El sacrificio valía cada lágrima derramada durante 7 años de luto falso. «Aprieta el gatillo, cobarde», susurró Alejandro. «Hazlo. Todo el país sabrá que el futuro ministro es un vulgar asesino a sueldo». El dedo de Fernando se tensó sobre el gatillo. La presión aumentó. El mecanismo de percusión comenzó a moverse. Y en ese instante preciso, donde la vida y la muerte se tocan en el filo de un abismo, un sonido nimio rompió la tensión eléctrica de la habitación. No fue un grito. No fue un golpe. Fue algo mucho más frágil, más sutil, pero tan letal como un disparo en aquella casa silenciosa. Un golpe de tos, un sonido rasposo, débil y ahogado, proveniente directamente de las entrañas de la tierra, justo debajo de los pies de Fernando Navarro. Alejandro abrió los ojos de golpe. El corazón se le paralizó por segunda vez en el día. Isabel. Sus pulmones enfermos no habían podido soportar la humedad y el polvo de la bodega subterránea. El ataque de tos, contenido durante horas de pánico ciego, había estallado en el peor momento imaginable. Fernando detuvo su dedo sobre el gatillo. Ladeó la cabeza, bajando lentamente el cañón de su pistola. El magistrado del Supremo tenía el oído aguzado por años de escuchar mentiras en las salas de interrogatorios. Bajó la mirada hacia el suelo de madera. Su sonrisa volvió a dibujarse, torcida, grotesca, cargada de una maldad absoluta. «Vaya, vaya, vaya», susurró el magistrado, rompiendo el silencio macabro. «Parece que los fantasmas sí que existen, y tienen problemas respiratorios». Alejandro empezó a forcejear como un poseso, tirando patadas y cabezazos contra los 2 sicarios que lo inmovilizaban. Su grito desgarró su garganta. «No, déjalas en paz. Mátame a mí. Haz lo que quieras conmigo, pero déjalas en paz». Fernando ignoró los gritos desesperados. Caminó con paso teatral hacia la esquina cercana a la chimenea apagada. La tos ahogada se había detenido de golpe, sustituida por un silencio aterrador. Isabel sabía que la habían descubierto. Abajo, en la oscuridad húmeda, madre e hija debían estar abrazadas, esperando el fin inevitable. El magistrado observó el polvo irregular del suelo. Vio la alfombra raída y polvorienta, colocada con una simetría demasiado apresurada. Se agachó lentamente, como un caballero que recoge un pañuelo caído. Sus dedos enguantados en cuero negro rozaron el borde mugriento de la tela antigua. Con un movimiento brusco, Fernando tiró de la alfombra hacia atrás. Las tablas de roble carcomido quedaron expuestas bajo la luz grisácea de la mañana. Y allí, perfectamente dibujada en la madera, estaba la ranura y la bisagra de hierro oxidado de la trampilla de la bodega. El monstruo se giró hacia Alejandro. La sonrisa que le dirigió era la condena definitiva. «Traedle aquí», ordenó Fernando a sus hombres, sin dejar de apuntar a la cabeza de Alejandro. «Quiero que lo vea todo en primera fila. Quiero que vea cómo acabo con su familia antes de mandarlo a él al infierno». Uno de los sicarios introdujo los dedos en el hueco de la trampilla y con un gruñido de esfuerzo, tiró de la madera hacia arriba. El rechinar del hierro viejo parecía el llanto de 1000 almas condenadas. Un aliento asfixiante a tierra húmeda y muerte inminente subió desde las profundidades del agujero negro. Fernando Navarro dio un paso adelante y asomó el cañón de su pistola hacia la oscuridad del abismo. «Salid de aquí, ratas», ordenó con voz resonante.
El silencio que siguió a la orden de Fernando Navarro fue tan denso que parecía poder cortarse con el filo de un cuchillo. Desde las entrañas de la bodega, solo llegaba el sonido de una respiración fatigada, el silbido roto de unos pulmones que habían respirado demasiada miseria. Alejandro, inmovilizado por los dos sicarios, forcejeaba con una desesperación ciega, ignorando el dolor punzante en sus costillas fracturadas. La sangre le goteaba de la frente, manchando las baldosas de la cocina. Lentamente, como un espectro que regresa a regañadientes al mundo de los vivos, una mano huesuda y pálida apareció por el borde de la trampilla. Isabel subió el primer escalón, luego el segundo. La luz gris de la mañana castellana iluminó su rostro demacrado, sus ojos hundidos y la manta raída que envolvía sus hombros temblorosos. Detrás de ella, aferrada a su cintura como una extensión de su propio cuerpo frágil, asomó la pequeña Lucía. La niña cerró los ojos con fuerza ante la claridad repentina, temblando como una hoja a merced del cierzo. Fernando Navarro bajó ligeramente el arma. Una sonrisa de triunfo absoluto deformó sus facciones aristocráticas. El magistrado del Tribunal Supremo, el hombre que dictaba el destino de la nación, saboreaba la imagen de la mujer a la que había condenado a muerte 7 años atrás, ahora reducida a un despojo humano a sus pies. «Mírate, Isabel», murmuró Fernando, su voz resumando un desprecio infinito. «Eras una de las abogadas más prometedoras de Madrid, tenías el mundo a tus pies, y mírame a mí. Mañana seré el guardián de la ley en este país. Tú elegiste la moralidad, yo elegí el poder. Creo que ha quedado bastante claro quién tomó la decisión correcta. Ahora, arrodíllate junto a tu marido. Es hora de cerrar este expediente para siempre». Isabel no se arrodilló. A pesar de su debilidad extrema, a pesar de que el viento helado que entraba por la puerta destrozada la hacía tambalearse, alzó el mentón. Sus ojos, esas lunas menguantes que habían cautivado a Alejandro una década atrás, se clavaron en el rostro del magistrado con una dignidad que ninguna humillación había logrado quebrar. «No me das miedo, Fernando», respondió ella. Su voz era apenas un susurro rasposo, pero resonó en la cocina de piedra con la fuerza de una sentencia firme. «Eres un hombre vacío. Construiste un castillo sobre cadáveres y mentiras, y te aterra tanto perderlo que necesitas venir a un páramo olvidado a matar a una niña descalza. Eres patético». El rostro de Fernando se enrojeció de ira. La arrogancia dio paso a una furia asesina. Levantó la pistola plateada, apuntando directamente al pecho de Isabel. Alejandro lanzó un alarido animal, intentando zafarse de sus captores, pero el sicario más grande le propinó un rodillazo en la espalda que lo dejó sin aliento, aplastándolo contra el suelo. «Despídete de tu asquerosa familia, Alejandro», siseó el magistrado, colocando el dedo sobre el gatillo. Pero el disparo nunca llegó a resonar. Un zumbido constante y estridente interrumpió la escena. No provenía del exterior, provenía del bolsillo interior del lujoso abrigo de vicuña de Fernando. Su teléfono móvil personal, una línea encriptada reservada exclusivamente para las más altas esferas del gobierno, estaba sonando. El magistrado dudó una fracción de segundo. La costumbre del poder, la necesidad de control absoluto, le hizo apartar la vista de Isabel para meter la mano libre en su bolsillo. Sacó el aparato. La pantalla iluminaba su rostro tenso. Era el número de un alto cargo del Ministerio del Interior. Fernando frunció el ceño. Rechazó la llamada con un gesto de irritación. No iba a permitir que nada interrumpiera su momento de gloria. Volvió a levantar el arma. Pero entonces, otro teléfono sonó. Y luego otro. Los aparatos de los dos sicarios que sujetaban a Alejandro comenzaron a vibrar y a emitir pitidos de alerta de forma simultánea. La casualidad no existe en el mundo del crimen organizado. El hombre que sostenía a Alejandro por el brazo izquierdo, un mercenario curtido en 1000 batallas, soltó su agarre por un instante para revisar la pantalla de su dispositivo. El color abandonó el rostro del sicario. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al leer el titular que acababa de saltar como una alerta de última hora en todos los portales de noticias nacionales e internacionales. Escándalo en la cúpula judicial. Filtración masiva de documentos destapa la red de corrupción y asesinatos del inminente ministro de Justicia, Fernando Navarro. Archivos de audio confirman órdenes de ejecución en un asentamiento de la capital. El sicario levantó la vista y miró a Fernando. Ya no veía a un hombre poderoso, al futuro ministro intocable. Veía a un cadáver político. Veía un billete directo a una celda de aislamiento en la prisión de Soto del Real para cualquiera que estuviera asociado con él en ese momento. Los mercenarios no tienen lealtad, tienen instinto de supervivencia. «Señor», dijo el sicario, dando un paso atrás y soltando definitivamente a Alejandro. «Esto se ha acabado. Nos vamos». «¿Qué estás diciendo, imbécil?»,
rugió Fernando, girándose hacia sus hombres con los ojos inyectados en sangre. «Os pago para que cumpláis órdenes. Matadlos a todos ahora mismo». El segundo sicario negó con la cabeza, guardando su arma en la funda de su cinturón táctico. Las portadas de los periódicos de toda Europa acaban de publicar sus cuentas en Suiza y la grabación donde ordena esconder a esta mujer. El Centro Nacional de Inteligencia debe estar ya rastreando nuestra posición. Si nos quedamos aquí, nos hundimos con usted. Que tenga suerte, magistrado. Los dos hombres dieron media vuelta y corrieron hacia la puerta principal destrozada. Salieron al patio de grava, subieron a uno de los todoterrenos negros y arrancaron el motor con un rugido, huyendo despavoridos hacia la carretera comarcal, dejando una nube de polvo gris a su paso. Fernando Navarro se quedó solo. El silencio regresó a la vieja cocina de piedra, roto únicamente por el viento frío que entraba aullando desde la llanura. El magistrado miró la pantalla de su propio teléfono, que no dejaba de iluminarse con llamadas entrantes de sus socios políticos, todos desesperados por cortar lazos con él antes de que el barco terminara de hundirse. Dejó caer el aparato al suelo de baldosas. Su respiración se volvió errática. El imperio de 25 años, construido con sobornos, chantajes y sangre, se había desmoronado en menos de 14 minutos. Miró a Alejandro, que se estaba poniendo de pie lentamente, apoyándose en el borde de la mesa de madera. Luego miró a Isabel y a la pequeña Lucía. «Si voy a caer», gruñó Fernando, perdiendo el último resquicio de cordura que le quedaba, «me llevaré todo lo que amas conmigo». Levantó el arma con ambas manos, apuntando hacia Lucía, y apretó el gatillo. El sonido del disparo fue ensordecedor. Un fogonazo de pólvora iluminó la penumbra. Pero Alejandro no había pasado 7 años rumiando su dolor para dejar que le arrebataran a su familia en el último suspiro. En el mismo milisegundo en que el dedo del magistrado se movió, Alejandro se abalanzó hacia adelante con la fuerza de un animal salvaje. Se interpuso entre el arma y su hija. Sintió un golpe seco y ardiente en el costado izquierdo, como si le hubieran clavado un hierro candente. El impacto lo hizo girar sobre sí mismo, pero la inercia de su salto no se detuvo. Chocó brutalmente contra Fernando Navarro. Ambos cayeron al suelo en una maraña de golpes, sangre y polvo de las ruinas. El magistrado, a pesar de su edad, peleó con la furia de un loco, intentando volver a apuntar el arma. Alejandro le agarró la muñeca derecha con ambas manos, apretando con toda la rabia acumulada durante casi 3000 días de luto fingido. Las uñas del magistrado le arañaron el rostro, pero Alejandro no soltó el agarre. Pensó en las zapatillas rotas de su hija, pensó en la sangre seca en los labios de su mujer. Retorció la muñeca de Fernando con un chasquido sordo. El magistrado soltó un grito de dolor y la pistola plateada resbaló por el suelo de madera, deslizándose lejos de su alcance. Alejandro se incorporó sobre él, levantó el puño derecho y lo descargó con toda su fuerza sobre el rostro del hombre que había sido su figura paterna. 1, 2, 3 veces, hasta que la imagen del mentor desapareció bajo un manto de sangre y derrota, y el cuerpo de Fernando quedó inerte sobre las tablas podridas. Alejandro se dejó caer hacia un lado, llevándose una mano al costado herido. La sangre caliente empapaba su camisa blanca. Respiraba con dificultad, pero cuando levantó la vista, vio que Isabel y Lucía estaban a salvo. Isabel corrió hacia él, arrodillándose a su lado y presionando sus manos frías sobre la herida para detener la hemorragia. Lloraba en silencio, mezclando sus lágrimas con el polvo del suelo. Lucía se abrazó a su cuello, ocultando el rostro en su hombro. A lo lejos, rompiendo el silencio perpetuo de la llanura de Soria, comenzó a escucharse un aullido distinto al del viento. Eran sirenas. Docenas de sirenas acercándose a toda velocidad por la carretera principal. Las luces azules y verdes de los coches patrulla de la Guardia Civil empezaron a destellar a través de los cristales rotos de la casa, tiñendo la mañana de una urgencia frenética. Las pruebas habían hecho su trabajo. El Estado venía a recoger los pedazos de su propio monstruo. Alejandro miró a los ojos a su mujer. Una sonrisa débil asomó a sus labios pálidos. «Te lo prometí», susurró él, acariciando la mejilla de Isabel con los dedos manchados de sangre. «Te prometí que nadie volvería a haceros daño». 6 meses después, la brisa salada del mar Cantábrico agitaba suavemente las cortinas blancas de una casa pequeña y luminosa en un pueblo costero del norte. Era una tarde de primavera, y el sol calentaba la tierra con una promesa de vida nueva. En el jardín trasero, rodeado de hortensias azules y muros de piedra cubierta de musgo, una niña corría descalza sobre la hierba verde y mullida. Lucía reía a carcajadas mientras perseguía a un cachorro de perro mestizo que acababan de adoptar. Sus pies ya no estaban amoratados ni ensangrentados. Sus rodillas,
Ya no tenían costras de miseria. Era, por fin, solo una niña jugando en la seguridad de su hogar. En el porche de madera, sentados en un sofá de mimbre, Alejandro e Isabel observaban la escena. Alejandro llevaba un jersey grueso que ocultaba la cicatriz de la bala en su costado. Había dejado el bufete de abogados de Madrid. Ya no vestía trajes caros ni llevaba escolta. Su rostro había recuperado el color, y aunque la mirada conservaba una profundidad melancólica que nunca desaparecería del todo, el vacío asfixiante se había esfumado. Isabel descansaba la cabeza sobre el hombro de su marido. Sus pulmones aún estaban en tratamiento y se cansaba rápido, pero el aire puro de la costa y la paz absoluta de su nueva vida estaban obrando el milagro de la recuperación. Su rostro volvía a tener el brillo de antaño, y sus ojos, esas dos lunas menguantes, irradiaban una luz cálida y serena. Las noticias en la televisión que sonaba de fondo en el salón informaban sobre la condena definitiva de Fernando Navarro, encerrado en un módulo de máxima seguridad. Su inmensa red de corrupción había sido desmantelada pieza a pieza. El hombre poderoso se pudría ahora en una celda diminuta, olvidado por el mundo que un día creyó dominar. Alejandro tomó la mano de Isabel, entrelazando sus dedos con los de ella. Sintió el tacto de la piel, la calidez de la sangre latiendo bajo las venas. 7 años en la oscuridad, rodeados de mentiras y podredumbre, les habían enseñado el verdadero valor de cada segundo respirando al aire libre. Habían cruzado el infierno, habían mirado a los ojos al demonio que jugaba a ser un salvador, y habían sobrevivido aferrándose al único hilo que el poder nunca pudo romper, el amor inquebrantable por su familia. Lucía se acercó corriendo al porche, sosteniendo en sus manos un pequeño ramo de flores silvestres amarillas que acababa de arrancar junto al muro. Se las tendió a su padre con una sonrisa inmensa, faltándole un diente de leche. Para ti, papá, porque eres mi superhéroe y me salvaste de los monstruos de la oscuridad. Alejandro tomó las flores y atrajo a la niña hacia él, dándole un beso sonoro en la mejilla. Isabel rodeó a ambos con sus brazos, cerrando el círculo protector de su pequeña familia. El eco de las tragedias pasadas se desvaneció, arrastrado por el sonido rítmico de las olas rompiendo contra los acantilados lejanos. La justicia de los tribunales había encerrado al culpable, pero la verdadera justicia, la que da sentido a la existencia humana, era aquel abrazo en un jardín bañado por el sol. El monstruo había intentado destruirles la vida, pero solo había conseguido que renacieran de sus propias cenizas, más fuertes y unidos que nunca. La brisa marina continuó soplando, llevándose consigo las últimas sombras del pasado, dejando tras de sí una pregunta flotando en el aire sereno para cualquiera que alguna vez se haya enfrentado a la traición más profunda. Cuando el mundo entero en el que crees se desmorona y aquellos en los que confías te apuñalan por la espalda, ¿de dónde sacas el coraje para seguir adelante? ¿Se puede realmente perdonar el pasado para abrazar el futuro, o llevaremos las cicatrices de la oscuridad hasta el final de nuestros días?